Bien, en ese lapso es donde aparecieron los votos ilegítimos de Joe Biden, concentrados en los estados de Michigan, Ohio, Pensilvania, Kentucky, Wyoming, Filadelfia y Alabama. Entonces, una vez que hubieran aparecido todos estos votos ilegítimos, el secretario de Estado tuvo que informar abiertamente las irregularidades y el equipo de campaña de Donald Trump convocó a la prestigiosa abogada Cindy Powell y al abogado también, exalcalde de Nueva York y un prestigioso asesor en ciberseguridad, Rudolph William Louis Rudy Giuliani, para la investigación. Una vez reunidas las pruebas del software Dominion Voting, se presentaron impugnaciones en los tribunales locales, pero como los jueces no se expedían y las instancias superiores no se alcanzarían por los plazos de permanencia de las demandas, en estas circunstancias el Estado de Texas, en Memorandum Conjunctions, así es como lo tengo anotado, se presentó junto con la firma de 19 estados más en el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia sería la Corte Suprema aquí en Argentina, Colombia o Paraguay, ¿no? Esta suprema instancia rechazó el conjunto, rechazó la demanda de impugnación. ¿Cuál fue el argumento? Porque el Estado de Texas no puede expresarse judicialmente por conflictos de terceros. Lo haría en vocación individual si la acción que se produce en un Estado federal la afecta particularmente y si estuviera directamente involucrada. Y mientras se tomaban estas demandas emanadas en particulares, la Corte Suprema rechazó la demanda del Estado de Texas porque no afecta directamente a ella, al Estado, sino afecta al Estado directamente. Entonces se accionó por la continuación de las demandas emanadas por particulares y alcaldes republicanos. Pero mientras esto se ejercía en orden, se marcaba el camino, la política entonces, ya la vía judicial había quedado, parcialmente clausurada por una resolución rápida del conflicto. El camino entonces sería la política. La política tendría que resolver el asunto. Y bueno, el 14 de diciembre del año 2020, los convencionales del colegio electoral se reunieron a certificar los votos partidarios de sus estados pertinentes, ¿sí? Donde fueron incluidos los votos ilegítimos que estaban en litigio judicial. Entonces así, 7 estados se negaron a certificar a Joe Biden. ¿Qué pasó ahora? No había presidente electo porque no fue por unanimidad que el colegio electoral votó al presidente. La resolución quedaría en manos del Capitolio, concretamente del Senado. Sería entonces el Capitolio el que tendría que zanjar la disputa, y la cuestión vino en el Capitolio porque el presidente Mike Pence no se animó, vaya uno a saber por qué, ¿no?, a realizar las impugnaciones de los estados cuestionados, y lo tuvieron que hacer los senadores del Partido Republicano, ¿sí?, de los estados en litigio. Ahora bien, ¿cuál es este problema qué es lo que provocó Mike Pence al no cuestionar, al no impugnar, hacer un cuestionamiento declarativo y a no impugnar las elecciones en los estados que yo ya anteriormente le había dicho, ¿no? A impugnar la elección de Wyoming, de Michigan, de Ohio, de Pensilvania? ¿Qué es lo que provocó Mike Pence con todo eso? Al no impugnar él, ¿sí?,
la elección de esos estados que fue corrupta, que fue fraude, que no se activó la mayoría republicana, donde el mismo Mike Pence, después de un largo debate entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, podría tener resuelto en sus manos la elección del presidente de los Estados Unidos. Y ahora entonces, al no impugnar él las elecciones, tendrían que batallar 13 senadores de todo el cuerpo republicano. Bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? La disparidad de fuerzas no acompañó, a lo que se sumó el montaje de los activistas, los locos de Trump, que en realidad eran infiltrados de antifas, los que asaltaron, los que tomaron, no lo tomaron porque en realidad la policía interna del Capitolio los dejó entrar, los que tomaron el Senado fue todo un montaje, la misma seguridad de adentro los dejó entrar, o por lo menos no puso los reparos suficientes para que estos infiltrados de antifas, disfrazados de patriotas y con montajes, ¿no? con estupideces, como una cosa de cuernitos, todos pintados, ¿no? En algunos casos, como se vieron en las fotos, no puso los reparos para que evitaran que entraran. Y es más, Nancy Pelosi, que es la jefa del Senado por el Partido Demócrata, sabía de estos infiltrados y sabían que iban a provocar la entrada al Capitolio. Así que todo lo que pasó fue un montaje y gracias a Dios y al Espíritu Santo, gracias a la verdad, Donald Trump fue librado de este segundo juicio político. Pero lo que pasó es que el Senado ratificó al fraudulento Biden. Ahora bien, en esta situación política y jurídicamente anormal, el 20 de enero, Joe Biden, juramentado como presidente, una vez juramentado como presidente, se hubiera consumado la ilegalidad, pero esto, al consumarse esa ilegalidad, es decir, pero al jurar como presidente siendo resultado de un proceso electoral fraudulento, se computa como una traición a la Constitución y a la Unión de la Confederación Americana. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado ahí? La Guardia Civil, bajo el mando del Capitolio, bajo mandos expresos del Capitolio, tendría que haber detenido al pedófilo Joe Biden, a Kamala Harris, a los senadores y a los representantes detenidos, ¿sí? Colocarlos en celdas de instalaciones militares, anular el Capitolio, disolver el gobierno y crear un gobierno excepcional, ¿sí? Hasta que el proceso electoral se investigue, los dos grandes partidos normalizaran sus candidatos, se habilita otra vez las elecciones y ahí sí puede salir el presidente legítimo. Y mientras tanto, una vez detenidos estos políticos, Biden y Kamala Harris a la cabeza, si fueren culpables, convocar a una corte, dictar sentencia y que la pena la cumplan en la base militar de Guantánamo, en Cuba, ¿sí? Esto es lo que tendría que haber pasado y no pasó. Es decir, impugnar el gobierno, el fraudulento gobierno, y haber paralizado las instituciones políticas del país por cuestión del vicio que tenían dentro y proceder a un gobierno de excepción. Eso es lo que tendría que haber pasado y no pasó. Lamentablemente no pasó.
La Guardia Civil, bajo el mando del Pentágono, tendrían que estar gobernando los Estados Unidos y no este viejo hijo de puta que está gobernando ahora. ¿Me entienden? Eso es lo que tendría que haber pasado. Porque era lo correcto que tendría que haber sucedido. Simplemente por eso. Bueno, quería hacer este video porque era necesario que explicase lo que pasó. ¿Sí? Y bueno, todo el trayecto que se hizo, toda la convocatoria que hizo el equipo de campaña de Trump, una vez informado el fraude por el secretario general de Estado, convocar a Powell, a Rudolph Giuliani, proceder a la acción judicial fue muy lenta. El estado de Texas quiso llegar directamente a la Corte Suprema para que la Corte hubiera tomado la moción de orden, ¿sí? Y poder haber resuelto el fraude, y no lo hizo. Quedó en las vías políticas. El colegio electoral ratificó fraudulentamente a Biden. Se negaron los estados que esto consideraron anormal e ilegítimo, por ende ilegal. No había presidente electo, y el Senado, cuando le tocó al Senado, el vicepresidente Mike Pence simplemente no accionó como tenía que accionar y se ratificó a Biden. Y el 20 de enero, los patriotas, esperábamos que Biden fuera detenido y no pasó nada. Está gobernando. Bueno, espero que les haya gustado este video, que se suscriban en mi canal, y bueno, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a todos. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Beso grande.